Gloria a Dios. Dios les continúe bendiciendo, amados hermanos, y bienvenidos a su programa Diálogo Pastoral. Como de costumbre, y de aquí todos los miércoles, el pastor Orlando Nieves Soler, pastor de la Iglesia de Dios Mission Board, Taller del Maestro, en el barrio Zanja de Camuy, Puerto Rico, saludando a todos nuestros hermanos televidentes, tanto en Puerto Rico, el Caribe, Estados Unidos y el mundo entero, que nos siguen, por supuesto, por la cadena del Milagro Internacional y a través de www.cdminternacional.com. Gracias por su fiel sintonía, miércoles tras miércoles. Aquí estamos para servirle. Agradezco también a nuestros hermanos que nos siguen en nuestra página en Facebook cuando aparece Diálogo Pastoral en CDM Internacional. Gracias por darle ese like, ese me gusta y compartir estos mensajes para bendecir a todos y a cada uno de nuestros contactos familiares y amigos en las redes de Facebook. Quiero agradecer también al Ministerio Sermón Cristiano .tv, porque miércoles tras miércoles capturan esta señal de la cadena del Milagro y la retransmiten en sus diferentes plataformas digitales, ya sea Roku, YouTube, Instagram y ahora hasta en Spotify en audio. Así que le agradecemos a todos y cada uno de ustedes por su fiel sintonía y su colaboración. Aparecen en pantalla unos números telefónicos porque tenemos un equipo de hombres y mujeres de Dios, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, allí en los cuadros telefónicos para recibir esa petición, porque al finalizar este programa nuestro pastor invitado va a estar orando por esas peticiones. Así que nos pueden llamar al 787-898-5410, 787-898-5120. Agradecemos su colaboración y su fiel sintonía. Hoy está con nosotros el pastor Isaac Ruiz, pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, que pastorea la iglesia en Bajuras de Isabela, barrio Bajuras en Isabela, y recién electo por los compañeros ministros de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional como el nuevo director del Departamento de Educación Cristiana y Familia de la Iglesia de Dios Pentecostal MI, región de Puerto Rico. Pastor, bienvenido nuevamente. Amén, amén. Dios te bendiga, Orlando, y Dios bendiga a cada uno de los amigos y de los hermanos que siempre son fieles en la sintonía, miércoles tras miércoles. Y como, ¿verdad?, ya tú bien has dicho, pues ya estamos aquí, nos sentimos como en nuestra casa, ¿verdad? Gloria a Dios. Así que muchas bendiciones a todos, y aprovecho rapidito para saludar a mi amada familia, a mi amada esposa y a cada uno de los hermanos de nuestra hermosa congregación allá en Bajuras de Isabela. Gloria a Dios. Cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia en la más reciente asamblea que tuvo la Iglesia de Dios Pentecostal MI a nivel internacional, pero que se dio aquí en Puerto Rico? Ok, fue a nivel regional. ¿Regional? O sea, todos los años la Iglesia de Dios Pentecostal tiene su asamblea regional. En este caso se dio en el Coliseo Dolores Toyita Martínez de Juana Díaz. Allí estuvimos básicamente en la penúltima semana de marzo, desde el 18 al 21 de marzo estuvimos allí, y más o menos para el día 20, jueves, pues ese día fueron que se dio la elección para lo que es el departamento, ya que el departamento estuvo dirigido por espacio de 7 años por un hermano nuestro, compañero, amigo, el reverendo Luis Mateo Colón. Ya él pues había vencido sus términos reglamentarios, así que se sometieron 3 candidaturas, ¿verdad?, que el señor obispo junto al cuerpo ejecutivo de nuestra iglesia sometieron a la asamblea, y se dio entonces el proceso de elección, resultando, ¿verdad?, por la gracia del Señor, pues resultando electos para dicha función. Gloria a Dios. Así que no fue una nominación elegida o un nombramiento del Ejecutivo, sino fuiste elegido por
cada uno de los hermanos de la Iglesia de Dios Pentecostal MI, cada ministro, cada ministra, cada pastor, pastora. Así que le agradecemos, gloria sea al Señor, porque como dice la palabra del Señor, cuando estamos en los asuntos del Señor, tenemos que buscar la dirección del Espíritu Santo y tomamos estas elecciones bien en serio. Así que le damos gracias a nuestro Dios y sabemos que el pastor Isaac Ruiz, que ha sido de gran bendición para la Iglesia de Dios Pentecostal MI en las diferentes congregaciones, la cual ha pastoreado, pero también para nosotros aquí en el Ministerio Cristo Viene, en el programa Diálogo Pastoral, y sé que allá en Radio Triunfo, que tiene su programa, sabemos que va a ser de gran bendición. En el día de hoy vamos a tocar un tema, gloria sea al Señor, que vamos a hablar acerca de la educación cristiana, y para ello vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 al 17, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria sea al Señor. Pastor Isaac Ruiz, Dios por medio del Espíritu Santo le revela esta palabra al apóstol Pablo y le habla de la importancia de la educación cristiana, y le está diciendo: la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios. Por supuesto, la escribe seres humanos que fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, pero fueron inspirados por Dios. Y le dice, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Cuál es la importancia de la pastoral enfocándose en la educación cristiana? Porque estamos viendo que muchas iglesias ahora ya no dan la escuela bíblica, no dan la escuela de domingo, y se está enfocando más en el culto del domingo o un culto por sociedades durante la semana, y vemos como que está perdiendo terreno en la educación cristiana. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, es un cuadro lamentable el que en muchos lugares la educación cristiana se vea como un mal necesario o como algo ya no tan necesario. O sea, yo he dicho a veces en conferencias que muchos ven la educación cristiana como este último departamento en el cual pues a las personas que no quedaron electas en otras posiciones, pues mira, vamos a ubicarlos ahí. Y yo soy de los que creo que la educación cristiana es medular, porque la educación cristiana no solamente se limita a la escuela bíblica, que como hemos visto ya está siendo algo que está en extinción en muchos lugares, pero la educación cristiana también va a trabajar todas las áreas de la iglesia, o sea, desde la pastoral, desde cada uno de los departamentos, evangelismo, todas las áreas son afectadas por la educación cristiana. ¿Por qué? Porque necesitamos capacitar. Es más, yo soy de los que enseño y establezco que la educación cristiana tiene que ser una tarea pre-evangelizadora, porque nosotros a veces cometemos el error de ir a evangelizar y pensamos que cuando yo hable de Cristo, que yo hable de sangre, de expiación, de Cordero de Dios que quita el pecado, y que cuando yo mencione todos esos elementos, el que nunca ha pisado una iglesia me va a entender. O sea, y se nos olvida que tenemos que hacer lo que dijo Jesús, hacer discípulos. Amén. Y el hacer discípulos no es que te conviertas ahora inmediato, no, hay que enseñarlos, hay que llevarlos. Y la educación cristiana tenemos que verlo no solamente como esa área necesaria para el creyente, sino también como ese aspecto pre-evangelizador. Antes de yo decir que aceptes a Cristo como tu Salvador, yo tengo que llevar a la persona a un entendimiento. Y un ejemplo claro que yo doy con esto es como cuando, pastor, si yo voy a venderte un producto, para yo venderte ese producto, yo tengo que demostrarte que tú tienes una problemática.
Entonces, mientras yo no te convenza de tu problemática, tú no vas a sentir la necesidad de que tienes que comprar mi producto, ¿cierto? Sí. O sea, cuando yo te convenzo de que tienes un problema, mi producto resuelve este problema. Entonces, usted le habla a una generación que se ha desarrollado sin conocer a Dios desde sus tiernas edades. ¿Necesitas a Cristo? ¿Por qué necesito a Cristo? O sea, yo estoy bien, yo estoy económicamente bien, lo tengo todo, me va bien en la vida. Entonces, necesitamos a través de la educación cristiana hacerle entender cuál es la problemática del ser humano. ¿Y cuál es la problemática que el ser humano tiene? Que el Evangelio de Jesucristo resuelve, soluciona. Mientras las generaciones y la sociedad en general no entiendan que tienen un problema, que el Evangelio lo resuelve, que Cristo lo resuelve, pues simplemente para mí Dios va a ser irrelevante. Y para darle relevancia al Dios que predicamos, necesitamos entrar en una tarea constante de educación cristiana, no solamente en la iglesia, sino en nuestras comunidades. Pero entonces la iglesia, la educación cristiana no debería ser un gasto, sino una inversión, parte del cuerpo de la iglesia, que si no enfocamos en la educación de cada uno de nuestros miembros, niños, jóvenes, damas, caballeros, lo hemos visto hasta estos días, lamentablemente, personas que cuando están predicando un culto evangelístico, en vez de llevar un mensaje evangelizador, están sacando los problemas internos de la iglesia al público que no necesita. O en los letreros, cuando vemos un nombre, un ejemplo, Shalom, que tú me dijiste, no, Shalom, ¿por qué tú me dices eso a mí? ¿Qué tú me quieres decir con eso? No todo el mundo entiende esa palabra y vemos iglesia tal, Shalom. La gente no se va a identificar porque es un nombre extraño, mucho más de la Biblia. Y el hecho de la educación cristiana es enseñar correctamente a los miembros la palabra de Dios, lo que vino a hacer Jesucristo. Los judíos implementaron rituales, normas, y Él vino a simplificar todo para que un agricultor, un pastor de ovejas, la persona del día a día pudiera comprender, gloria sea al Señor, el mensaje del reino de los cielos y adaptárselo a cada uno de ellos. Exacto, o sea, por eso es la importancia de la educación en todas las áreas. Mencionaste un ejemplo. En el caso de una prédica evangelística, a veces partimos de la premisa de que el que me está escuchando está entendiendo perfectamente lo que se dice. Y no es así. Por eso vemos que la gente no llega o no se siente identificada, esto no es para mí. Entonces, tenemos que educar a nuestros predicadores, tenemos que educar a nuestros maestros, tenemos que educar a todo el que trabaja en diferentes áreas, porque no solamente la educación cristiana, como dijo ahorita, está limitada a una escuela bíblica. No, la educación cristiana es holística. Amén. O sea, y en todas las áreas del ministerio necesitamos la mejor capacitación posible para hacer las cosas de manera excelente, y que, por ejemplo, este predicador que va a un culto en la calle, que va a predicar evangelísticamente, sepa que la prédica que se da en la iglesia no es lo mismo que la prédica que se da en la calle. O sea, en la calle, tras que yo tengo que ser más conciso con el tiempo, porque usted monta un culto evangelístico en cualquier lugar y si la gente es apática al evangelio, la gente te prende el radio, la gente se monta en el carro y se van, pues entonces tengo que saber hablar de manera correcta, que la gente pueda comprender lo que quiero decir. ¿Ve? No hacer lo que mencionaste ahorita de sacar los trapos sucios de la iglesia, eso no es un mensaje evangelizador. Por eso hay que capacitar. Mira, otro ejemplo donde la educación cristiana entra en juego, en el uso de los dones. A veces pensamos, no, yo tengo el don, el Espíritu Santo me usa en tal área, pero por falta de conocimiento y educación podemos usar mal un don, ¿verdad? Y en el uso mal de ese don, en vez de edificar, pues yo puedo traer una consecuencia no deseada. Y te voy a dar un ejemplo que me pasó en una pastoral en un momento dado.
Dios utilizó a esta sierva a través de una revelación de algo que estaba sucediéndole a esta persona, a un joven. Obviamente ese joven había invitado a toda su familia al culto, así que allí estaba, como decimos en el argot pueblerino, campo, pueblo y playa, estaban ese día en la iglesia, y Dios utiliza a esta hermana, pero la hermana toma el micrófono y la palabra que suelta, este joven estaba pasando por un momento difícil, habían unas amenazas reales, entonces ella lo dice desde el frente. El culto se volvió un funeral, wow. Literal, la gente empezó a llorar. Entonces, no es que el Espíritu no se lo reveló, no. Cuando yo tuve que manejar la situación, tuve que jalar aparte al joven y preguntarle, mira, ¿realmente está sucediendo esto? Sí, lo que dijo la predicadora es verdad, pero la manera en que ella operó en el don no fue la más correcta. Porque entonces, en vez de crear un fruto positivo de edificación, lo que creó fue un salpa afuera dentro de la congregación, porque inclusive hasta la hija de este joven salió corriendo porque escuchó sobre una amenaza de muerte. Wow. O sea, lo que estaba sucediendo era real, pero no era la manera. Entonces, nosotros tenemos que saber cómo voy a usar el don, el manejo correcto de los dones. Necesitamos la educación cristiana, o sea que en eso, en la consejería, en tantas áreas del servicio cristiano, necesitamos tener educada a nuestra gente, y algo que me gustaría tocar más adelante es que no tenemos que divorciar la educación con la espiritualidad. Podemos tener ambas cosas, porque ambas cosas, como dije ahorita, son los dos brazos de un mismo cuerpo. La educación y la vida en el espíritu no son antagonistas. Porque la gente dice, no, es que la letra mata. Y entonces dice, no, yo tengo el instituto BOA, Biblia, Oración y Ayuno. Y entonces se justifica para no entonces entrar en una educación disciplinada, porque tenemos que ser disciplinados. Mira, para que entendamos esto, primero, el versículo que mencionaste es un versículo que en nuestra traducción de nuestra Reina Valera dice letra, pero proviene de una traducción del inglés que es letter, y letter no necesariamente es letra, carta. Es carta. Entonces, en vez de hacerse una traducción, se hizo una transliteración, que es distinto. Y esos son los errores que se dan a veces en la interpretación. Por eso es que yo siempre tengo un dicho, un texto fuera de su contexto forma un pretexto. Ahora, no solamente este asunto de la letra mata y el himno en que entonces no necesito educación, no necesito capacitarme. Mire, podemos unir esfuerzos y educar para ser mejores en el servicio cristiano. Amén. O sea, que no hay el por qué divorciar ambas cosas. Ser efectivos, ser eficientes, porque podemos hacer mucha obra. Yo puedo correr en el mismo lugar, pero no estoy yendo a ningún lugar. Exacto. Estoy corriendo en el mismo lugar. Puede haber movimiento, pero no hay avance, no se está avanzando hacia una ruta específica, porque tenemos que ser intencionales. Amén. Entonces, en la educación entra a colaborar en esa área de cómo ser más efectivos dentro del ministerio. Wow, y qué lindo, porque el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, quiero que entonces te mantengas en la palabra, para que le enseñes, les redarguya, les corrijas, porque si hay algo mal, merece corrección. Pero instruir en justicia, porque a veces yo puedo tener el conocimiento, pero si no estoy instruido en la justicia, puedo cometer un crimen espiritual, por decirlo así, porque en vez de salvar una vida para Cristo, la terminé rechazando por completo. Sucede lo que le sucedió a los fariseos, y Jesús lo mencionó, que Jesús les decía, ustedes corren el desierto para hacer a uno prosélito, pero después que se lo ganan, lo hacen
2 veces más que ustedes merecedores del infierno. O sea, ¿por qué? Porque entonces a veces pensamos, venimos con unos paradigmas que no son los bíblicos. Entonces pensamos que esta es la manera correcta. Por eso es que tenemos que acudir a la Biblia. La Biblia es la fuente y obviamente entender la Biblia, como siempre he resaltado, desde su contexto, desde su realidad, para no cometer los abusos que en algún momento se han cometido con buenas intenciones. Porque el detalle ha sido con buenas intenciones, pero no hemos obrado y ha sido por falta de una educación constante dentro de la iglesia. Wow, gloria a Dios. Amados hermanos, estamos aquí dialogando con el pastor Isaac Ruiz, pastor de la Iglesia Pentecostal Movimiento Internacional, allá en el barrio Bajuras de Isabela, y el recién electo director del Departamento de Educación Cristiana y Familia de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional, región de Puerto Rico, hablando acerca del tema la pastoral y la educación cristiana, basándonos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 al 17. Este tema se pone interesantísimo, pero vamos a hacer una breve pausa y regresamos en breve con Diálogo Pastoral. ¿Envejecer significa sufrir? Ya no más. Conoce el secreto científico que está revolucionando la salud y belleza. Envejecer es inevitable, pero perder la salud, la memoria y la independencia no debería serlo. Hoy, millones de personas en la tercera y cuarta edad enfrentan enfermedades crónicas, deterioro cognitivo, movilidad reducida y un sistema inmunológico debilitado. La soledad y el miedo a ser una carga para sus familias se han convertido en su realidad diaria. Pero, ¿y si existiera una solución para cambiarlo? El cuerpo envejece y con él las células pierden su capacidad de regenerarse. La inflamación aumenta, los radicales libres destruyen tejidos y el sistema inmune pierde fuerza. La solución tradicional ha sido llenar nuestras vidas con medicamentos costosos y efectos secundarios, pero la ciencia ahora ofrece algo mejor. Tecnología Hydrastat, absorción inmediata, resultados inmediatos. Con una combinación de tecnología avanzada e ingredientes naturales, Neumi ofrece soluciones completas para los mayores desafíos de la edad: fatiga crónica y falta de energía. NutriSwish combate la inflamación, desintoxica y fortalece el sistema inmunológico, devolviendo vitalidad, deterioro cognitivo y pérdida de memoria. Neuro protege el cerebro, mejora la memoria y la concentración, ayudando a prevenir el Alzheimer y la demencia. Desequilibrios hormonales y menopausia. Hers restaura el equilibrio hormonal en mujeres, aliviando síntomas como sofocos, insomnio y cambios de humor. Piel envejecida y arrugas profundas. Neumiskin rejuvenece la piel desde el interior, mejorando su firmeza, hidratación y reduciendo arrugas visiblemente en semanas. Personas como tú ya han transformado sus vidas, no dejaron que la edad dictara su futuro. Con Neumi, encontraron una segunda oportunidad para vivir plenamente. No esperes a que los desafíos de la edad te detengan. La ciencia ha avanzado y Neumi está aquí para ser la solución que siempre has buscado. Toma acción hoy, no solo por ti, sino por las personas que amas. Neumi, la tecnología más efectiva para una vida larga, saludable y feliz. Tu oportunidad es ahora. Contacta a quien te compartió este video y descubre cómo Neumi puede cambiar tu vida. Dios les continúe bendiciendo, amados hermanos. Gracias por su fiel sintonía. Les recordamos, si se perdió algún segmento de este su programa Diálogo Pastoral, esta misma noche, en el horario de 10 a 11 de la noche, se retransmite Diálogo Pastoral, por supuesto, por la cadena del Milagro Internacional. Estamos aquí con nuestro pastor Isaac Ruiz, pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional, que pastorea allí en el barrio Bajuras de Isabela y recién electo por los compañeros ministros y ministras de la Iglesia de Dios Pentecostal MI como el director del Departamento de Educación Cristiana y Familia de la región de Puerto Rico. Pero pastor, además de esta posición, el pastorado suyo, usted tiene un programa todos los viernes por Triunfo FM. Sí, por la gracia del Señor tenemos un programa
que sale todos los viernes a las 9 de la mañana. Se llama El Texto Sin Pretexto. Es un programa de interpretación bíblica, enfocado en la interpretación, pero en adición a eso, trabajamos preguntas bíblicas que los oyentes nos hacen. En ese programa se da a las 9 de la mañana, se retransmite a las 5 de la tarde a través de Triunfo 96.9 y a través del Facebook de la misma emisora. También allí nos pueden escuchar y nos pueden ver. Entonces, la dinámica que estamos teniendo es que la gente nos envía tanto el número de teléfono que brindamos allí y un correo electrónico, nos envían sus preguntas y básicamente contestamos las preguntas desde el espíritu de quien la hace. Tratamos de no editar mucho la pregunta porque queremos contestar en base a esa inquietud que el oyente nos envía la pregunta, y gracias al Señor pues ha sido un tiempo de bendición. Mucha gente nos escribe, tenemos personas tanto en los Estados Unidos, Centro, Suramérica y todo Puerto Rico que constantemente nos escriben que la programación está llegando y gracias al Todopoderoso pues ha sido un tiempo de bendición. Wow, gloria a Dios. Así que les animamos a que se una a yo creo que esto es tremenda educación cristiana, escuchar el programa y lo retransmite para beneficio de sus miembros en las páginas de Facebook de cada una de las iglesias. Pero pastor, volviendo al tema acerca de la educación cristiana y la pastoral, ahora como pastores tenemos un público diverso, tenemos gente humilde de campo, algunos que no saben leer ni escribir, pero tenemos profesionales. Adicional a esto tenemos personas de alguna condición especial, limitada, entre algunos autismos, y tenemos que ser cuidadosos cuando predicamos, porque lo que queremos es no ser políticamente correctos, pero ser eficientes en llevar el mensaje para que todos entiendan. No es que solamente una clase exclusiva va a llegar al cielo, no, es que todos lleguen al arrepentimiento y todos sean salvos por medio de Jesucristo. Bien, varios elementos tenemos aquí que quisiera compartir. Lo que has mencionado, el asunto de un público heterogéneo, un público que inclusive tienen hasta sus condiciones, como mencionaste ahorita, el asunto del espectro autista. Por ejemplo, ese caso, en este tipo de audiencia en particular, tenemos que tener mucho cuidado de cómo nos expresamos. ¿Por qué? Porque las personas, sean niños o sean adultos, con el espectro autista, ellos no entienden mucho el lenguaje abstracto. Y nosotros típicamente usamos mucho lenguaje simbólico y abstracto o alegórico en nuestras predicaciones. Por ejemplo, escuchaba un video de un niño muy inteligente que padece de autismo. Entonces le preguntaron, cuando yo te digo, yo tengo un mar de dudas. Eso es una expresión que usamos mucho cuando tenemos muchas interrogantes. Pues él decía que él lo que pensaba era en una playa llena de signos de interrogación. O sea, él no comprende el sentido que hay detrás de esa expresión, mar de dudas. Mar de duda implica que es mucho, porque la agua de la mar es mucha. Eso lo comprendemos nosotros, pero el que tiene el aspecto autista no comprende esa idea. Entonces, si yo voy a ser muy simbólico, muy alegórico en mis predicaciones y tengo personas que son, ¿verdad?, que padecen de ese espectro, pues no van a comprender el mensaje o se van a hacer otra idea incorrecta de lo que yo estoy diciendo. Lo mismo sucede, tenemos gente profesional, tenemos gente con no mucha escuela y tenemos que suplir las necesidades de todos. Entonces, un ejemplo clásico que yo tengo es que tenemos a un Pablo, que Pablo, por su preparación como fariseo, tenía unas capacidades de lograr llegar tanto a un público como los filósofos, como los epicúreos y los estoicos que aparecen en el libro de los Hechos, pero también llegaba a gente humilde. Amén. Entonces, aquí yo creo que tenemos que lograr el balance, y no sé si has escuchado este término. Hay un término que se está acuñando recientemente en esta conversación, y es el término erudición.
Erudición. Sí, porque es un término que se está componiendo del término erudito y del término unción. Típicamente la iglesia a través de los años ha visto esto como antagónico, o sea, si tengo mucha erudición, no tengo unción. Espiritualidad, pero si tengo mucha espiritualidad, pues no puedo ser muy inteligente ni muy capaz. Entonces hemos entendido que mira, puede haber una conciliación de ambas cosas. Lo importante es no caer en ninguno de los extremos. Me explico. Cuando se está en el extremo de que todo es en el espíritu, no acepto corrección, no acepto educación, no acepto que necesito aprender en unas áreas, porque todo me lo da el espíritu. Y no quiero delegar a otras personas que tienen mayor conocimiento que yo en ciertas áreas. Que ahí muchas veces entra, y esto te lo digo como profesor de la Universidad Pentecostal Mixpa, muchos compañeros en el ministerio, por este apego a que todo tiene que ser el espíritu, no permiten muchas veces que sus jóvenes o que feligreses de la iglesia se capaciten en un instituto, porque no, la letra mata, después se creen que saben más que yo y vienen cada vez hasta con unas inseguridades. Y yo soy de los que creo, amado, que cuando Dios nos pone en una posición, sea de pastor, Amén, sea de líder, mi trabajo no es hacerlo todo. Yo creo que el buen líder es el que logra identificar a aquellos que están a su cuidado, que tienen el potencial, que tienen la madera, que tienen las habilidades, y yo como líder puedo poner esas habilidades a funcionar, porque mi trabajo como pastor es yo ser un puente, es yo ser el trampolín para que otros lleguen al cumplimiento Amén de su propósito. Mira, te comparto rapidito, yo tuve la experiencia de un joven que quería matricularse en el lugar donde yo enseñaba a nivel de certificado. Pero este joven ya sabía griego, hebreo, entre otros lenguajes, porque había estudiado lenguajes. Y yo entendí que este joven tenía unas herramientas que no tenían muchos otros. Y por tanto dije, no, tú no vas a estudiar conmigo. Pero no, yo quiero estudiar con usted. No, conmigo tú no vas a estudiar. Yo lo motivé y lo entusiasmé a que fuera a hacer una maestría en divinidades. Wow. Porque yo entendía que él tenía unas herramientas que ni yo mismo tenía en ese momento. Porque yo en ese momento no había estudiado griego ni hebreo. Luego más adelante pues lo estudié por lo menos a nivel elemental. Pero él lo hablaba, él lo leía. Entonces dije, no, tú vete a hacer una maestría en divinidades. Entonces, ¿significa que ahora esta persona peca por lo que llamamos presunción? No, al contrario, muy humildemente él dice, aquí está mi maestro, aunque nunca le di una clase. Entonces, ¿cuál es el otro extremo? Por eso traigo este asunto. Tenemos el extremo de la espiritualidad, tenemos el extremo del que dice, no, yo tengo mi maestría, tengo mi doctorado, que no es malo, pero caemos en lo que llamamos pecado de presunción intelectual. Es yo presumir que yo me la sé toda y que no necesito, que no dependo de. Entonces, pues ¿por qué caer en los dos extremos? Vamos a hacer entonces, como dice el norteamericano, un happy medium, y vamos a utilizar lo que es del Espíritu, la unción del Espíritu, pero vamos a usarlo como lo hizo Pablo. Pablo citó en el libro de los Hechos, cuando habló con los epicúreos y los estoicos, él le dijo, porque en Dios nos movemos, ¿verdad? Como sus poetas han dicho. Cuando Pablo cita a los poetas se está refiriendo a los filósofos de la época, específicamente a un dicho de Séneca. Séneca, un gran filósofo reconocido, Pablo lo cita. Eso no le quitó ni le restó unción a Pablo. Lo que está haciendo es conectando a este grupo de filósofos con la palabra de Exacto. Dios. Entonces, pues, un ejemplo clásico, el predicador Charles Spurgeon, conocido hasta el día de hoy como el príncipe de los predicadores. ¿Qué hizo a Charles Spurgeon diferente a muchos predicadores de su época? Que combinó la unción del Espíritu con la erudición. Charles Spurgeon era un erudito de la palabra, sin embargo, cuando ese hombre predicaba, se convertían miles. Amén. O sea, y la conversión de miles no lo logra la erudición, lo logra la unción. Amén. Entonces,
¿por qué no podemos conciliar? Y es lo que yo creo que la educación cristiana debe de enfocarse en este tiempo, de que tenemos que hacer ese junte, no disociarlo, no distanciarlo, no volver una actitud antagónica de la unción por un lado y la erudición en el otro. No, vamos a unir el conocimiento de la palabra con la unción y con la habilidad que da el Espíritu, y creo que los resultados van a ser maravillosos. Es que lo dijiste al principio, la educación es holística, trabaja con todas las áreas de la iglesia, pero también trabaja holísticamente en nosotros, en nuestra mente, en la parte emocional y la parte física, porque cuando yo escucho la palabra, ok, yo quizás soy débil, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pues yo me voy a esforzar y es una disciplina. Por Exacto. eso es necesario en la educación cristiana trabaja el área del discipulado, y tenemos que entonces desaprender lo mal que aprendimos para aprender correctamente, porque estamos lamentablemente viendo personas que llevan años en la iglesia, pero son niños espirituales. Y Exacto. Pablo critica eso, le dice, mira, ustedes están aquí para ya estar comiendo vianda. Exacto. Y tengo que venir yo con una botellita, darle la leche espiritual a ustedes. Manganzones, mira, Exacto. póngase para su número. Porque entonces necesitamos llevar a cada uno de los miembros a tener un mayor alcance que nosotros. Me gusta esto de Jesús, porque Jesús le decía a los discípulos, no se maravillen de lo que yo he hecho, porque cosas mayores ustedes harán en mi nombre. La Biblia no relata que con la sombra de Jesús se sanaban los enfermos, pero sí relata que con la sombra de Pedro. Y poniéndolo al contexto hoy, cuando viene, no, pastor, es que fulano de tal quiere usurpar la posición suya. Una persona que no esté bien educada en el evangelio va a tener celos, va a tener envidia, va a decir que este se cree mejor que yo. Y para mí la palabra de Dios me dice, mira, yo sembré, Apolo regó, el crecimiento lo da Dios. Esto estamos trabajando todos para un mismo reino. Tenemos que orar porque dice la palabra, la mies es mucha y los obreros son pocos. Mira, si hay algo que yo he logrado a través de los años y que lo he visto en mi vida, es que mientras más nos educamos en la palabra, en el conocimiento bíblico, primero nos percatamos que no sabemos nada. O sea, porque a veces yo he visto que el que tiene a veces presunción de que sabe, realmente no sabe. Santo. Entonces, el que sí sabe un poquito se cuida y dice, pues mira, realmente no sé mucho, me falta todavía aprender. Amén. Y claro, y eso es lo que provoca que seamos constantemente discípulos. O sea, esto no es que ya alcanzamos un grado, no, estamos en constante aprendizaje. Es más, yo cuando doy conferencias, enseño, es más el beneficio que yo recibo, yo lo veo así, que el que reciben mis estudiantes, porque quien se tiene que preparar y todo el conocimiento que se adquiere, lo recibo yo. Amén. Y en ese proceso de transmitirlo, pues soy sumamente edificado en el proceso. ¿Me sigue? O sea, que eso es muy importante comprenderlo, de que la educación me va a llevar entonces a desarrollar un sentido correcto de humildad. Y lo dicen los estudios, porque cuando yo leo, yo tengo cierto grado de retención, que aprendo lo que estoy leyendo, pero cuando estoy dándole una clase, retengo aún más en la disciplina de la pedagogía. Pero entonces, aquí es lo que viene el apóstol Pablo, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. No es libre de falla, pero perfecto según a la estatura de Cristo. La perfección, según en los términos del Nuevo Testamento, se refieren a este proceso de madurez. Es un proceso de madurez, de crecimiento, como dice el apóstol Pablo en otra de sus cartas, a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. O sea que el fin de la educación y del aprender la palabra es parecernos cada vez más a Cristo, es crecer en las diferentes áreas del ministerio que se nos otorga y que Dios nos permite elaborar, para entonces hacer la función. Entonces, cuando somos educados correctamente,
no hay necesidad de protagonismos, no hay necesidad de luchas internas, de quién sabe más, quién sabe menos. Mira, al contrario, entendemos, como dice un dicho, un adagio, zapatero a su zapato. Yo reconozco la gracia, la habilidad, el don que Dios otorga a mi hermano, a mis compañeros en el ministerio, y ellos reconocen la gracia y el don y la habilidad que Dios le otorga. Entonces, procuramos que edificarnos mutuamente, que es lo que nos invita la palabra, a esa edificación, no una competencia. Yo creo que lamentablemente el mundo tan secularista en el cual estamos viviendo, ese secularismo se ha metido tanto a la iglesia que entonces pensamos que aquí estamos en una competencia política, Santo, ¿verdad? De quién es el que domina más, el que sabe más. No, amado, aquí estamos todos para contribuir. Pablo dice que somos colaboradores, amén, ¿verdad? De Dios en Cristo Jesús. Así que todos estamos colaborando para una misma empresa, amén, para un mismo reino, y ese debe ser nuestro norte. Y eso es lo que dice la palabra, que algunos constituyó apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros, todos para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Exacto. Y eso es lo que quiere la educación cristiana, quiere que todos lleguemos a la plenitud de Cristo, a la perfección esta de una madurez espiritual, como termina diciendo, preparados para toda buena obra. Pero entonces yo he visto que hay personas que le ponen mucho énfasis al título, y valga la aclaración, no es malo estudiar, pero como decía Jesús, está bien hacer esto y esto y esto, pero sin dejar de hacer esto otro. Exacto. Cuando lo ponemos en concerniente a la educación, no es malo capacitarse, pero sin dejar las disciplinas espirituales, oración, ayuno, lectura de la palabra para edificación nuestra, porque vemos a veces, mira, fulano de tal tiene este título doctoral, el doctor fulana, la doctora fulana, la doctora, y yo le decía un día a un compañero, y decía, tantos doctores que tenemos en la iglesia y tan enferma que está la iglesia, porque entonces Jesús le decía, médico, cúrate a ti mismo. El hecho está de que hemos dejado la parte de manifestar lo que sabemos. Jesús utilizaba este concepto. Lo complejo del reino de los cielos se lo simplificaba. El conocimiento que tenía Jesús era para simplificarse, no para verse más grande que los fariseos. Es que la meta de la educación cristiana, y eso yo se lo he enseñado siempre a mis estudiantes, no es el que usted ahora repita lo que tal vez la academia teológica pueda enseñar a niveles sofisticados, y decirlo y esbozarlo y demostrar que usted lo sabe. No, mi trabajo es yo tomar eso, digerirlo, procesarlo, y cómo yo le explico esto mismo que dicen los grandes académicos, que son eruditos de la palabra, que reconocemos y respetamos, pero cómo yo se lo digo a mi gente en Arroyo Habichuela, como yo se lo digo en su argor, en su lenguaje. Entonces esa debe ser la meta de todo el que estudia, de todo el que se capacita y de todo lo que trabaja en la educación cristiana. Cómo llevamos este conocimiento profundo a maneras simples que puedan ser digeridas, que puedan ser procesadas por la gente de a pie, como decimos nosotros en el campo. Te quiero hacer esta pregunta para ir culminando ya. Ante estas nuevas tendencias, doctrinas de rol, herejía, que estamos viendo en diferentes organizaciones, que a lo malo le están llamando bueno, a lo bueno le están llamando malo, la necesidad que tenemos de tener una generación de gente, hermanos y hermanas, en la apología, la apologética, de hacer una defensa de la fe. Cuando escuchamos estos temas, deconstructing the faith, desmantelando la fe, que vemos movimientos artistas de música sacra que dicen, no, ya yo me aparté del evangelio porque no tenían una base, una educación cristiana.
Es necesario la educación continua, compulsoria, como la tienen los médicos. Todos anhelamos que nuestro médico tenga los más recientes adelantos tecnológicos, la nueva medicina disponible, pero también queremos el mecánico que tenga las destrezas. Pero ¿cuánto más importante para la pastoral tener una educación continua, compulsoria? Pues mira, si hay algo que por lo menos reconocemos en la Iglesia de Dios Pentecostal en Puerto Rico, es la necesidad de esa educación continua. Nuestra organización, nuestro señor obispo, ha establecido 2 veces al año, se citan a los pastores y ahora no hay excusa porque se da híbrido, se da presencial y se da virtual. O sea que no puede llegar a un lugar, pues se conecta a distancia y 2 veces al año adicional de un instituto de capacitación que se da. O sea que tenemos un instituto de capacitación para los pastores que dura de 2 a 3 días, ¿ok? Ese instituto, y en adición tenemos 2 seminarios que básicamente son del día completo, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y ahí los pastores reciben educación continua, compulsoria, en las diferentes temáticas. ¿Por qué? Porque pastorear en los 70 era una cosa, pastorear hoy en día, los retos son diferentes. Entonces los pastores tenemos que capacitarnos no solamente en Biblia, sino en todos los procesos. Porque mire, algo tan sencillo como algo que se da en muchas iglesias. A veces cuando oramos por los enfermos, la gente toma el micrófono y casi le citan el récord médico de estar al frente. Tal vez en los años 80 eso no tenía unas connotaciones legales, pero hoy en día tenemos algo que se llama la ley IPA en Puerto Rico, donde la información médico-paciente es una información privilegiada. Yo he enseñado en todas las iglesias que he pastoreado que cuando vamos a orar, pues bueno, vamos a orar por el pastor Orlando Nieves por salud. Amén. Ya está. Si ya el pastor Orlando Nieves quiere pararse al frente después que salió del hospital y decir, me dio un dejame, pues esa es su información. Exacto. Porque él es el paciente, pero yo tengo que cuidarme. Esto tal vez en los años 80 no era necesario, pero en el 2025, donde en cualquier persona ve signo de dólar en la iglesia, pues tenemos que saber cuidar nuestras congregaciones y la educación continua trabaja con ese y con otros tantos temas como son las obligaciones a nivel de Hacienda, cuestiones legales, la consejería. La consejería es algo muy delicado hoy en día en Puerto Rico porque la gente pone la palabra consejería en la puerta del pastor, pero si usted no tiene licencia del Estado como consejero profesional, usted no puede poner ese término ahí. Así que los pastores damos orientación espiritual. Amén. ¿Me sigue? O sea que las cosas van cambiando, las leyes van cambiando, pues entonces la iglesia tiene que seguir, y la pastoral y el cuerpo ministerial seguir capacitándose en todas las áreas, porque en lo menos que nosotros pensamos, estamos involucrados en una u otra cosa. Wow. Gloria a Dios. Así que, amados hermanos, estamos aquí y agradecemos al pastor Isaac Ruiz de la Iglesia Pentecostal MI, allá en el barrio Bajura de Isabela, el nuevo director del Departamento de Educación Cristiana y Familia para la Iglesia de Dios Pentecostal MI, Movimiento Internacional de la región de Puerto Rico, en esta nueva faceta y en este subprograma también en Triunfo FM, que se encuentra en la frecuencia 96.9 FM, todos los viernes a las 9 de la mañana. Y si quiere por Facebook, entra a través del Facebook, busca la página de Triunfo 96.9 en Facebook, ahí también va a quedar el video grabadito, que si no lo puede ver en vivo, pues queda grabado y lo puede ver más adelante. Y eso puede ser una educación continua para usted, compañero pastor, pastora, o para los hermanos televidentes. Nos está llegando aquí las peticiones, vamos a orar por estas peticiones, le agradecemos a cada uno de ustedes, no podemos leerlas todas, pero sabemos que tenemos personas desde Ohio, Nueva York, la Florida, Ocala, Aguadilla, desde Camuy, gloria sea al Señor, diferentes partes del mundo, pero queremos que sea el pastor Isaac Ruiz que nos dirija en oración.
Claro que sí. Así que nos unimos en esta Gracias, hora Padre Santo. en común acuerdo con Sí, cada Señor. uno de nuestros hermanos a la distancia Padre Santo. y oramos. Padre Gracias, eterno, Padre Santo. en el nombre poderoso De de nuestro Jesús, Señor nombre que es Jesucristo. sobre Sí, todo nombre, nombre en el cual se doblará gracias, toda Padre rodilla Santo. de lo que está en Tú el eres cielo, grande y en la tierra. poderoso, Señor, Gracias, pedimos por Padre cada Santo, uno de tú estos eres. hermanos. Gracias, Tú conoces sí, su Señor. situación, tú En el conoces su nombre estado de poderoso salud, Jesucristo. tú conoces cada Glorifícate, petición Señor, por personal y medio de la especial llaga de en nuestro esta Señor hora, Dios Jesucristo. eterno. Sánalos, Te Señor pedimos amado. una intervención Cúranos, divina. Señor, Te de pedimos, toda Dios eterno, que tú enfermedad pongas tu física, mano emocional o sanadora, espiritual. tu mano de virtud, Reprendemos que toda cada artimaña síntoma, que del cada enemigo. enfermedad, Y ahora que todo lo mismo que pueda estar declaramos aquejando la palabra vida de nuestros Señor hermanos Jesucristo sea sobre su sano, vida. Dios eterno, Espíritu en el nombre Santo que es de sobre Dios, todo nombre. glorifícate, Tu Señor palabra amado, dice que para por que la escuchemos llaga de testimonio, Cristo Señor, hemos sido nosotros esos curados. milagros de Declaramos lo que tu palabra nos enseña, que en la cruz del Calvario Señor, tú amado, llevaste los nuestras seres queridos. enfermedades, Sí, Señor. tú llevaste nuestros dolores. Así que misericordia, enviamos, Señor. Dios eterno, Glorifícate, una palabra Padre de Santo. salud sobre cada uno de nuestros hermanos. No Gloria a importa el lugar donde ellos estén, Dios eterno, tú les alcanzas y escucharemos testimonios poderosos de lo que ya tú has comenzado a hacer, Aleluya. Dios eterno. Gloria Tú a Dios. recompensas la fe Padre de mis Santo. hermanos. Por Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Amados hermanos, no hay tiempo para más, pero les recordamos, busca una iglesia donde les predique del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una iglesia que les predique de que Cristo salva, sana, bautiza con Espíritu Santo y fuego y viene pronto por su iglesia. A partir del próximo viernes estamos en avanzada. Estaré con ustedes de 9 a 12. Así que, Pastor Isaac Ruiz, muchas gracias. Gracias por la invitación y Dios les bendiga a cada uno de los hermanos en esta hora. Dios les bendiga. Nos veremos. Bendiciones.